Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 8 de octubre de 2022 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contraportada, que es lo que nos toca hacer este sábado. El nombre del programa ya lo dice todo. En la contraportada pues hablamos de libros. Bueno, no hablamos exactamente de las contraportadas, sino de los libros en su interior. No hablo yo, aunque también un poquito, sí, sobre todo si lo he leído y me ha gustado mucho. Me hablan los contraescuchas, que son quienes me envían todas las semanas sus recomendaciones bibliográficas. Muchas de ellas, la mayor parte, todo hay que decirlo, son excepcionales. Algunas veces incluso nos envían algún libro para que no leamos o para que no gastemos el dinero y perdamos nuestro tiempo, aunque eso, todo hay que decirlo, no es lo habitual. Lo normal, la gente que escucha este programa es positiva y mira el mundo con optimismo. Es que lee un libro, le gusta el libro, abre su teléfono móvil, pulsa en la aplicación WhatsApp, vuelve a pulsar encima el micrófono y envían su contracrítica. Bien, si queréis emular a los contraescuchas que participan de forma habitual en este programa, que hacemos 2 sábados al mes, no tenéis más que hacer lo mismo que os he dicho antes, abrir el móvil, abrir la aplicación WhatsApp, pero tenéis antes que meter en la agenda el siguiente número de WhatsApp, el siguiente número, que es el que os voy a dar ahora mismo. Lo tengo aquí apuntado porque, aunque parezca mentira, después de tantos años no me lo sé de memoria. Es el 690-827909. En el caso de que no estéis en España, y entran muchos contraescuchas que están fuera, ya sea en Europa o en América, sobre todo en América, bueno, pues necesitan meter el número, el código internacional de España, que es el más 34. Bien, 690-827909, y las notas de voz tienen que durar aproximadamente entre 2, 3, 4 minutos incluso, y lo único que os pido, como digo siempre los sábados y los domingos, es que se escuche bien, es decir, que evitéis el ruido de fondo, que puede llegar a ser muy irritante cuando estás escuchando la radio y no consigues afinar la persona exacta, identificar a la persona exacta que te está hablando. El silencio en la radio, por lo menos el silencio en torno al que habla, es fundamental, y esto no deja de ser un programa de radio. Bien, pues con esto, dicho el número y la duración de los mensajes, la temática pues no hace falta que os la recuerde, es de libros. En este caso, si fuese de películas, tendríais que ir serían para el contraplano. Entonces me lo decís, o bueno, cuando yo escucho la nota de voz, si es una película ya sé que va al contraplano. Bien, pues dicho esto, pasamos ya a la contraportada. Empezamos con Lucas, que nos trae una novela histórica ambientada en la antigua Roma. Hola Fernando, quiero recomendar un libro para los oyentes de la contraportada. Es una de las novedades literarias de esta temporada. Es el libro Oscura Roma, la ópera prima del historiador, filólogo y docente Luis Manuel López Román. No sé si os conocéis en persona, sé que por las redes sociales sí, porque tuvisteis hace un tiempo una breve discusión, pero cordial, por Twitter, en la cual yo participé, pero aparte de eso, es una novela histórica ambientada en el siglo I antes de Cristo, en los tiempos finales de la República Romana. Sin muchos spoilers, mezclando ficción y hechos sobrenaturales con acontecimientos y personajes históricos como Pompeyo o Marco Terencio Barrón, es la historia de Marco Lemurio, personaje de vida enigmática, a caballo entre estafador y brujo, que se verá envuelto en una misteriosa aventura a través de los lugares más recónditos de la ciudad de las Siete Colinas. Es un libro muy bien escrito, de un estilo pulcro y conciso, cuenta de forma didáctica muchos aspectos políticos y sociales de la Roma republicana. El único pero que puedo ponerle es que se te hace corto demasiado cuando quieres darte cuenta, te has devorado el libro y quieres más, mucho más. Por suerte, como dijo el propio Luisma, tendrá continuación, es la primera entrega de una saga, así que todo genial. Espero que con esta reseña os haya entrado curiosidad, os animo a que le deis una oportunidad, sé que no es fácil atreverse con un escritor novel, pero seguro que merece la pena si estáis interesados en la historia de la antigua Roma. Como es tu caso, Fer, a quien te animo a que lo leas, a ver qué te parece. En fin, sin más, muchas gracias y un abrazo, querido Fernando.
Pues no me acuerdo, Lucas, de cuando me enfrenté con Luis Manuel López Román. Yo, por lo general, en las redes sociales no suelo enfrentarme con nadie. De manera muy puntual, tengo algún que otro intercambio de pareceres, pero poco más, y generalmente trato de que sea educado. A veces es imposible, y entonces, pues eso mismo, lo dejo por imposible y dejo el tema ahí. Las redes sociales, como bien sabes, Lucas, son muy tóxicas. La gente insulta por afición y es difícil explicar algo, dejar clara tu postura, porque tienes, concretamente en Twitter, porque no todas son iguales, tienes muy pocos caracteres para explicarte, ¿no? Además, en esa red en concreto hay especialistas en embarrar el terreno que por lo general actúan de incógnito detrás de seudónimos. Esto es común que empleen todo tipo de falacias, el diccionario completo, el catálogo completo de falacias la manejan muy bien. A la que te descuidas te hacen a la medida un hombre de paja o te sacuden con una dominem, así sin venir a cuento, ¿no? Bueno, eso es por lo que yo evito a propósito las riñas tuiteras, no me interesan ni me gustan. Si en esa red, lo he dicho muchas veces, si la gente tuviese que registrarse con su nombre y sus apellidos, José Pérez, bueno, pues ya está, José Pérez, y no hace falta que ponga su fotografía, pero que al menos tenga su nombre y sus apellidos. Bien, en ese caso, te aseguro que no habría estos problemas o los habría en mucha menor medida. Todos tendríamos un nombre y tendríamos que exponer ese propio nombre, ¿no? Pero claro, es muy fácil, pues con un nombre, un seudónimo de estos, un nickname, pues ponerse a insultar a la gente. Muchos además son simples activistas de partidos políticos que lo que se dedican pues es a eso mismo, ¿no? A hacer activismo, que es una de las labores más lamentables a las que se puede dedicar un ser humano. Bien, lo que sí he hecho es ir a buscar a Luis Manuel López Román en Twitter y resulta que este buen hombre me ha bloqueado. No lo sabía, lo cual sinceramente le retrata como lo que seguramente sea, un intolerante incapaz de que alguien le lleve la contraria, porque yo puedo, seguro que no le he insultado, porque nunca insulto a nadie en Twitter, pero quizá le lleve la contraria hace tiempo. Así que si alguien te lleva la contraria y le bloqueas, querido Luis Manuel López Román, es que te retratas como lo que probablemente seas, un intolerante, o quizá eres buena persona y no lo eres, pero tienes mal pronto. Yo la verdad es que jamás he bloqueado a nadie en Twitter, salvo un tipo pesadísimo hace un tiempo, que la tomó conmigo hace tiempo, era un tipo enfermizo, era cualquier cosa que ponía, entraba a insultar, daba igual, era lo que pusiese. Si ponía el cielo es azul, bueno, pues entraba a poner, que nunca he puesto el cielo es azul, pero el caso de que lo pusiese, yo sabía que le iba a tener allí encima, dando la paliza para cualquier cosa. Era una especie de fijación y dije, bueno, al final esto es un caso clínico, así que directamente le voy a bloquear para que al menos no me pueda ver, ponérselo algo más difícil, ¿no? Era un tipo incansable. Así que nada, le terminé por bloquear un bloqueo y yo llevo en Twitter desde el año, creo que 2007, una cosa así, vamos, que llevo un montón de años ahí, solo he bloqueado a una persona. Pero en fin, vayamos con el libro, que es lo que nos ha reunido hoy aquí, lo que nos ha traído Lucas. El que nos trae es una novela histórica escrita por este hombre, que es historiador, se llama Luis Manuel López Román y se titula Oscura Roma. Saga de Marco Lemurio. El libro no lo he leído, así que poco puedo decir de él. Bueno, poco nada, bueno, poquísimo, porque es lo poco que he visto en internet y que por supuesto os voy a relatar. Está publicado por La Esfera de los Libros, que es mi editorial, por cierto. Es decir, Luis Manuel López Román y yo compartimos el editorial, pero él me tiene convenientemente bloqueado. Se lo comentaría a Imelda para que sepa a quién tiene contratado, más que nada. Pero bueno, es mi editorial y La Esfera lo que nos cuenta sobre el libro es lo siguiente. Roma, año 67 a.C., es decir, en plena República, o la fase final ya de la República. La oscuridad nos rodea en una de las callejas más recónditas de la ciudad de Roma, se entiende. Nuestro pasado nos persigue y nuestro futuro, aún más oscuro que la propia oscuridad, nos dice que tenemos que involucrarnos en lo que jamás querríamos. Miramos a un lado y a otro, pensamos que no tenemos más opción, corremos hasta nuestro destino. Lo que nos deparará el día siguiente solo los dioses lo saben. Oscura Roma es un viaje fascinante a la Roma más desconocida, la ciudad nocturna en la que las brujas, hechiceros, asesinos, sicarios y todo tipo de criaturas acechan en las sombras. La sinopsis es muy corta y me he quedado con ganas de más, así que nada, he ido a buscar a Google, al señor Google, al doctor Google, a ver qué tenían por ahí de este libro, por todo lo que sabía era lo que me ha contado Lucas ahora. Bueno, pues he encontrado un blog de un tipo llamado Guillermo. Hay blogs los blogs no están muy de moda, pero siguen estando ahí, gente que los mantiene y que los mantiene al día. Bueno, pues este hombre tiene las lecturas de Guillermo, creo que se llaman, y va comentando libros. De hecho, muchas veces yo me fío bastante más de un bloguero especializado en cine, libros, en mil cosas, que en tecnología, que de un crítico profesional. Bueno, la cosa es que este hombre, Guillermo,
Sí, las lecturas de Guillermo, siempre se llama, lo tengo aquí delante ahora mismo. Bueno, está en WordPress, por si lo queréis, lecturasdeguillermo.wordpress.com. Bien, este hombre parece ser que sí lo ha leído y nos cuenta lo siguiente de cuando el libro se presentó, porque se fue a presentar a Alcalá de Henares. Alcalá de Henares fue una ciudad romana en origen, la ciudad de Complutum, así que me parecía un lugar perfecto. Cerca de Madrid es la ciudad romana más cercana que hay, desde luego, que vas a encontrar. El historiador Luis Manuel López Román ha presentado su novela Oscura Roma, una de las apuestas de la esfera de los libros en este primer trimestre, en la ciudad romana de Complutum, localizada en Alcalá de Henares, bueno, las ruinas evidentemente. Ambientada en el año 67 a.C., la primera entrega de la saga de Marco Lemurio, cuyos derechos audiovisuales ya han sido comprados por una productora, es un viaje fascinante a la Roma más desconocida, la ciudad nocturna en la que brujas, hechiceros, asesinos, sicarios y todo tipo de criaturas se acechan en las sombras. Durante la presentación, el autor ha explicado que la novela ha surgido de la unión de dos de sus grandes pasiones, la literatura de terror y la Roma antigua. Tiene una tercera pasión que no confiesa, que es la de bloquear a la gente que no le insulta. Pero bueno, esto evidentemente Guillermo no lo sabe. En un momento dado, estas son palabras del autor, me planteé por qué no ambientar una novela de terror en la Roma republicana. De la unión de esos dos elementos nace el protagonista, Marco Lemurio, un vividor, pícaro y hechicero que vive en la Sura. La Sura era el barrio bajo de Roma, donde andaba toda la chusmilla, ¿no? A través de este personaje podemos conocer la Roma más desconocida, la de las tabernas, prostíbulos y hechiceros. Todo ello con un trasfondo político muy interesante. Bueno, no te voy a negar que tiene un aspecto muy bueno, esa es la verdad. Hablábamos la semana pasada en el contraplano de la serie Star Roma de HBO, que la puse por las nubes y además fue la serie de la semana, y decía que una de las imágenes de Roma, de la antigua Roma, quiero decir, que el cine a lo largo del siglo XX fijó con más fuerza, es la de esa Roma imperial, ¿no? Llena de mármoles, de templos, impecable, limpia, casi sacada de una exposición universal, ¿no? De un parque temático. La Roma imperial, obviamente, y la republicana tampoco, obviamente era así. Era una ciudad propia del siglo I después de Cristo, monumental, obviamente, pero no dejaba de ser el corazón del imperio, pero una ciudad muy grande, 1 millón de habitantes, en la que había hasta cierto punto saneamientos. Los romanos tenían una buena red de acueductos, a Roma llegaban varios y ya se utilizaban cloacas, pero no había electricidad, por ejemplo. Vamos, era una ciudad bigarrada, exceptuando los foros que fueron abriéndose a lo largo del tiempo. El resto era un dédalo de callejuelas, ¿no? Con grandes edificios públicos, eso sí, estaba que si el circo, que si el anfiteatro, que si los teatros, que había basílicas, había termas, pero vamos, el aspecto a pie de calle que debía tener aquella ciudad era mucho más sórdido, más sucio, más maloliente del que el que nos instalaron en la cabeza los directores de cine del siglo XX. Y en esta serie de HBO en Roma, por lo menos lo que yo pude ver es que transmitía una versión de la Dirty Rome, ¿no? De la Roma sucia, al igual que la Guerra de las Galaxias era el Dirty Space, ¿no? El espacio sucio, que veías con realidad. Las cosas a fin de cuentas se estropean y las cosas están sucias en el mundo real. Y en muchas películas nos trata, no sé, Star Trek, por ejemplo, está todo perfecto. Y dices, bueno, allí parece que hay una persona, ¿no? Con una bayeta a todas horas limpiando la nave. La realidad es que uno ve el calcón milenario y dice, si alguna vez tuviésemos naves espaciales de ese tamaño, pues tendrían ese problema. Y es que tendrían óxido, suciedad. La gente, a fin de cuentas, los seres humanos lo vamos ensuciando todo, aunque no queramos. Bien, pues con Roma nos podríamos imaginar algo así. Bien, pues ahí, en ese tipo de Roma, no es la imperial, todavía es la republicana. De hecho, la republicana todavía no, antes incluso del asesinato de Julio César, es donde este hombre ha ambientado su historia. Bien, la siguiente novela, no sé si habrá escrito otra López Román, pero la siguiente novela que puede hacer, esto es una idea que le regalo, Lucas, si le ves, transmíteselo de mi parte, lo que puede hacer es ambientarla no en la Roma del año 67 a.C., sino en las redes sociales, en Twitter podría ser, ¿no? Le regalo el título Oscuro Twitter, la saga de Luisma, el bloqueador. Yo creo que sería perfecto. Vamos, pondría más un contrapunto muy bueno, aquello de la Roma republicana y el Twitter del siglo XXI. Seguimos con Willy. Willy es de Costa Rica, es un clásico de la contraportada y en general de la contracrónica, que nos trae un libro sobre uno de los primeros presidentes de Costa Rica, Juan Rafael Mora, que se distinguió por la lucha contra los filibusteros de William Walker a mediados del siglo XIX. Quería felicitarte primero que nada por tus programas, me parecen sumamente interesantes. En segundo lugar, quería comentarte sobre el contrasello de la contrahistoria del día de ayer, donde uno de tus escuchas comentó sobre los filibusteros
y te invitó a hacer un poquito de investigación para una contrahistoria sobre este tema. Quería recomendarte un libro que se llama El lado oculto del presidente Mora, escrito por un señor periodista que se llama Armando Vargas Araya. Él se documentó muy bien para este libro, ya que en su labor como periodista estuvo destinado en varios lugares donde pudo hacer recopilación de documentos históricos, no solo de lo que tenemos aquí en Centroamérica, sino de cómo se manejaban las documentaciones entre embajadas y entre gobiernos, dentro de los mismos gobiernos, sobre los hechos históricos que ocurrieron en la campaña de 1856. Entonces quería invitarte a que si podías echarle una mirada a este libro y eventualmente te sirva de insumo para producir la contrahistoria. Muchas gracias, un saludo. No conocía este libro, os doy el título, El lado oscuro del presidente Mora, de Armando Vargas Araya. Pero según por lo que he podido comprobar buscando aquí y allá, de nuevo he tenido que recurrir al doctor Google, en Costa Rica es un libro relativamente conocido. Vamos, que las pocas críticas que he encontrado eran todas de ticos, de costarricenses. Bien, Juan Rafael Mora fue presidente de Costa Rica entre 1849 y 1859, justo en el mismo centro del siglo XIX, por lo que le pilló de lleno la guerra de los filibusteros. Esto de los filibusteros, de que hablábamos en la contrahistoria hace no mucho, el año pasado de ellos, es algo y que me comprometí a hacer una contrahistoria y la haré llegado el momento cuando lo tenga suficientemente estudiado. Es algo muy poco conocido en España y diría que es desconocido más allá de Centroamérica, de los países donde el filibusterismo tuvo importancia, que son esencialmente tres: Costa Rica, Nicaragua y Honduras, sobre todo Nicaragua, porque en Nicaragua el filibustero principal, que fue Walker, llegó a ser presidente. Bien, a mediados del siglo XIX, Estados Unidos ya se había acabado el virreinato de Nueva España y aquello se había entrado en un periodo de mucha inestabilidad. Se había formado una federación, primero se había unido con México, el Imperio Mexicano, luego estas repúblicas hispanoamericanas se había confederado entre ellos, luego se rompió esa confederación y nacieron las repúblicas de Centroamérica, desde Guatemala hasta Costa Rica, que conocemos hoy en día. Bien, en aquel mismo momento Estados Unidos se encontraba en plena expansión territorial y económica. Fue entonces cuando surgió en Estados Unidos la idea del destino manifiesto. Bien, ese destino era que, según muchos estadounidenses, especialmente los intelectuales, el país tenía la misión casi sagrada, manifiesta, de civilizar al mundo, y más concretamente al hemisferio occidental. El problema era que el hemisferio occidental, es decir, América, estaba ya poblado y estaba ya civilizado. Claro que lo que pasa es que no era la civilización que les gustaba a ellos, pero estaba ya civilizado además desde mucho antes que los propios Estados Unidos. Las ciudades en Guatemala, ¿no? La ciudad de Guatemala es más antigua que, bueno, no la ciudad de Guatemala actual, pero sí la anterior, la antigua Guatemala, mucho más antigua que casi cualquier ciudad estadounidense. Vamos, y lo mismo me vale para el Caribe y en general para toda la América hispánica. Pero claro, para ellos eso era una cultura de segundo nivel, la hispánica, y había poco menos que eliminarla, un poco lo que habían hecho en Texas con los mexicanos. Entonces, ahí había esa sensación de que era poco menos que la obligación que tenían los estadounidenses de la época de civilizar al sur y de que todo el hemisferio occidental, toda América, fuese una extensión de los Estados Unidos. Cuando hablamos de Estados Unidos, de hecho, Estados Unidos de América, que ellos se llaman a sí mismos americanos o Americans. Bueno, no, son americanos sin duda, pero también son americanos los chilenos, ¿no? O los nicaragüenses, o los canadienses, o los brasileños, todos son americanos, pero ellos han quedado con lo de American, porque en cierta medida muchos soñaron con la idea de que los Estados Unidos de América cubriesen todo el continente, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego. Bien, pues en este ambientillo que había a mediados del siglo XIX es donde aparecieron estos filibusteros. Al sur de Texas, después ya de la paz de Guadalupe Hidalgo, que fue pues en esta misma época, había un montón de repúblicas recién nacidas que provenían directamente de los virreinatos españoles. El gobierno de Estados Unidos había apoyado la creación de estas mismas repúblicas sobre la doctrina Monroe, que es de unos años antes. Así que, evidentemente, el gobierno de Estados Unidos no iba a intervenir directamente en su conquista. Aparecieron entonces ejércitos privados
que en Centroamérica empezaron a conocerse como filibusteros. La palabra filibustero ya existía, se empleaba desde el siglo XVII, una cosa así, para referirse a piratas en el Caribe. Filibustero, no sé si recordáis esa contrahistoria que hice de los piratas del Caribe hace pues ya un tiempo, 1 o 2 años. Filibustero proviene del holandés "freebooter", que significa más o menos pirata. Bien, pues estas partidas de filibusteros montaban expediciones a Centroamérica, especialmente hacia la parte más débil, ¿no? Nicaragua, Honduras, Costa Rica, más despoblada, con la idea de apoderarse de esos países, convertirlos luego en una zona de colonización para estadounidenses y al final, pues con el tiempo y una vez la población de origen estadounidense fuese lo suficientemente grande, bueno, como ya había pasado con Texas, pues esos territorios podrían primero autodeterminarse y luego incorporarse a Estados Unidos como un estado más. Bien, ese era el plan, pero fue un plan que salió fatal, porque los centroamericanos conformaron una alianza y se defendieron. El más famoso de los filibusteros, como decía hace un momento, fue un tipo llamado William Walker, un tipo creo que era de Kentucky o de Tennessee, por ahí, digamos, de la América, digamos, la profunda, que llegó incluso a ser presidente de Nicaragua durante un año. Luego las cosas se le torcieron y en su última expedición a Honduras fue apresado y ejecutado. Bien, pues el libro que nos trae Willy nos habla de cómo Costa Rica se defendió de los filibusteros gracias a la determinación de este hombre, de Juan Rafael Mora. No es un libro fácil de encontrar. Es antiguo, por un lado, es un libro de los años 40, aunque se ha seguido editando, según veo, pero es que no está... Lo escribió el autor, de hecho no está ni vivo, Armando Vargas Araya, y lo escribió creo que en el 46, según estoy viendo aquí, y no lo tienen ni en Amazon, no hay en Kindle, ni siquiera lo puedes pedir para que te lo envíen desde Estados Unidos o desde México en papel, así que lo tenemos complicado para leerlo. Pero vamos, creo que si estáis en Costa Rica, seguramente sea mucho más fácil, así que ahí os lo dejo. La última edición la tengo aquí, publicada en 2010 por una editorial que creo que es costarricense, que se llama Eduvisión. Tiene 431 páginas. Bien, vamos a continuar. Vamos con Elena, que nos trae una biografía de un conquistador muy desconocido, Hernando de Soto, uno de los capitanes de Pizarro, que tras la conquista de Perú se dirigió a América del Norte y allí realizó una expedición por todo el sur de los actuales Estados Unidos. Hola, Fernando. Quería compartir contigo y los contraescuchas el último libro que he leído. Se llama Hernando de Soto, Más allá del valor. Lo firman Feliciano Correa y Juan José Estepa García, y lo edita Edita Más. Salió hace apenas un año, en mayo de 2020. El título en sí ya es una declaración de intenciones, y como podréis imaginar, trata de uno de nuestros extremeños, Hernando de Soto, que se lanzó a la conquista de América. La verdad es que esta parte de la historia y sus personajes me resultan fascinantes. Y esto de echarte al mar durante semanas para ver qué encontrabas al otro lado, si la muerte o la gloria requiere de un valor y o locura excepcional. Por otro lado, me apenan todas las inexactitudes históricas que se han propagado durante decenios que nos dejan a los españoles en tan mal lugar. No digo que todo sea bueno, solo me gustaría un poco más de rigor histórico y un poco menos de discurso político. Y esto es lo que nos trae este libro. El libro está escrito como un ensayo y está dividido en 3 partes bien diferenciadas. La primera parte es sobre la polémica de su nacimiento, a la que yo, oh inocente de mí, vivía ajena, pero parece que hay una rivalidad entre Jerez de los Caballeros y Barcarrota por asumir su cuna. Después de un análisis concienzudo de todos los documentos existentes, los autores zanjan la polémica y se confirma el origen jerezano de Hernando de Soto. En la segunda parte, la que para mí encierra mayor interés, se relata la aventura americana de Hernando, sobre todo en la zona de la Florida. Los pueblos y la gente con la que se va cruzando, la ruta que va llevando basándose en las pocas expediciones precedentes, las luchas internas entre las filas de los españoles y el descubrimiento de lugares importantísimos como el río Mississippi. Además, es absolutamente imposible no quedarse enamorado de los nombres de los ríos, poblados, gobernantes locales y de la nomenclatura americana en general. Para describir el recorrido por la Florida, los autores se apoyan constantemente en planos y documentos, por lo que podría dar la sensación de que es el mismo lector, en este caso yo misma, el que investiga sobre los informes y legajos de la época. Además, los autores nos recuerdan una y otra vez que no podemos interpretar la historia con los ojos actuales y si nos fijamos bien, tanto los españoles como los nativos americanos actuaban movidos por su entorno y contexto, así que ni unos eran tan malos ni los otros eran tan buenos. La tercera parte del libro, según la numeración del libro correspondería a las partes 3, 4 y 5, son puramente documentales.
y están pensadas para los que disfruten leyendo e interpretando este tipo de información, que seguro que sois muchísimos. Creo que el libro no está en formato electrónico, porque yo tengo una copia física. Pesa bastante y es bastante grande, pero la calidad de las fotos, de los mapas y el olor a libro nuevo os digo que compensa. Espero que muchos os animéis a leerlo, incluido tú, Fernando, si es que no lo has hecho ya, y descubráis un poco más sobre Hernando de Soto, que para mí hasta ahora era bastante desconocido. Muchas gracias y a seguir haciéndolo también. Un saludo a todos. No conocía este libro, Elena, lo publica una editorial pequeña que se llama Edita Más y es efectivamente muy reciente, es del año 2020. Su autor es Feliciano Correa Gamero y como bien cuenta su título, lo dice todo, Hernando de Soto, más allá del valor, es una biografía de este conquistador nacido como tantos otros en Extremadura, según veo en Jerez de los Caballeros. Bueno, Hernando de Soto tuvo un papel importante en la conquista de América, aunque bueno, como se concentraron tantos conquistadores en un periodo de tiempo tan corto, en apenas medio siglo, pues es difícil conocerlos a todos y seguirles la pista, a no ser que uno se convierta en un especialista. Bueno, de Soto, que en Estados Unidos sí que es más conocido por su última expedición, fue de esos hidalgos extremeños que pasaron a las Indias siendo muy jovencitos para hacer fortuna. Llegó con la primera tanda de conquistadores, vamos, y vivió lo suficiente como para apuntarse a 3 expediciones grandes. La primera fue la de la conquista de Nicaragua, a las órdenes de Pedro Arias Dávila, y luego se apuntó a la de Pizarro en Perú, donde hizo, por cierto, fue uno de sus capitanes principales y hizo una gran fortuna. Con ese dinero volvió a España y allí, bueno, pues estando aquí, se enteró de que Cabeza de Vaca había estado explorando Norteamérica, ¿no? Supuso que todavía tenía fuerza y tenía dinero, además, supuso, y era joven aún, que allí podría encontrar en Norteamérica, es decir, más al norte de Nueva España, podría encontrar un imperio como el de los incas, y armó su propia expedición. Fue nombrado gobernador de Cuba y adelantado de la Florida. Y desde Florida, personalmente, se internó en el continente, en Norteamérica, y recorrió con sus hombres lo que hoy son los estados de Georgia, y bueno, aparte de Florida, claro, Georgia, Alabama, Tennessee y Mississippi. Quizá me dejó alguno, pero vamos, creo que fueron los que recorrió. Pero no encontró el imperio inca del norte porque no existía nada parecido allí. Así que al final murió en su propia expedición, murió de unas fiebres junto al Mississippi y allí mismo fue sepultado por sus hombres. Lo hundieron en las aguas del Mississippi. Bien, esa es la razón por la cual en Estados Unidos le recuerdan. En Memphis, el principal puente de la ciudad sobre el Mississippi lleva su nombre. Es el Hernando de Soto Bridge. Y en el pasado llegó a haber incluso una marca de automóviles llamada De Soto, que se puede ver en algunas películas. No sé cuándo se dejaron de hacer esos coches, quizá en los años 70, una cosa así, pero pues, en la época dorada de la industria del automóvil en Estados Unidos, años 40, 50, 60, estaban los De Soto, se ven en algunas películas. Bueno, volviendo con el personaje y no con el coche al que dio nombre, Hernando de Soto es todo un personaje de esos que se merecen una serie de televisión. Pero que bueno, como decía antes, por la inflación de conquistadores que hay, si es que son muchísimos y en muy poco tiempo. Bueno, y además, aparte de eso, hay que sumar los complejos modernos sobre la figura misma de los conquistadores y la conquista en sí mismo, pues no se habla mucho de él. No se habla mucho de él en España, que es, digamos, su patria natal, pero que tampoco se habla mucho de él en otros países. Tened en cuenta otra cosa, Hernando de Soto participó en la conquista de Nicaragua, participó en la conquista de Perú y luego murió en Norteamérica. No realmente conquistar él no conquistó nada, porque hasta incluso cuando llegó a Florida ya estaba conquistado, la presencia llevaba un tiempo allí. Es decir, que ni siquiera ningún país hispanoamericano puede reclamarlo como el conquistador. El caso de Cortés con México, el caso de Pizarro con Perú, Almagro con Chile, Alvarado con Guatemala. Pues bien, y eso se quedó un poco ahí en un limbo, y esa es la razón por la cual los únicos que le recuerdan son los estadounidenses. Pues nada, yo os dejo el libro. Este sí lo tenéis en Amazon. Está solo en papel, eso sí, sale por 23,75 €. Y como os digo, tienen que tener, es largo, eso sí, 680 páginas, y como se publicó en 2020, pues tienen que tener stock. No veo que esté agotado. Bien, vamos ahora con Mario, que nos trae todo un superventas que ha sido llevado al cine con gran éxito hace no mucho y que tiene una legión de fans. Buenos días, Fernando y contraescuchas. Hoy vengo a recomendar un libro para la contraportada. El libro en cuestión es el famosísimo Señor de los Anillos de Tolkien. No es un libro en sí mismo, es una trilogía. Pero yo, por ejemplo, lo he podido encontrar y tengo el libro en libro. No como una trilogía separada de libros. Pero aún así, el caso es que funciona mucho mejor como conjunto que como obras individuales. El caso es que no es una recomendación para todo el mundo.
Es una recomendación para aquellas personas que tengan tiempos a lo largo del día suficientes como para tragarse un capítulo que puede durar 30-35 minutos para los que tengan una lectura bastante lenta. Y esto es una aventura, una odisea. Es algo que se gestiona poco a poco, con lo cual la gente que, como yo personalmente y como me han contado mis amigos que lo han disfrutado, es yendo día por día, leyendo un capítulo como si fuera una odisea que acompaña tu vida en los tiempos que nos corren. Yo yendo a la universidad, cogiendo el tren, me lo he ido leyendo poco a poco y es muy disfrutable porque los primeros libros te transmiten muchísima tranquilidad y como un inicio de aventura. El segundo libro es mucho confrontamiento y reflexión y el tercer libro es un desenlace completo. Cada uno encarna el inicio, el nudo y el desenlace perfectamente, aparte de que supongo que la gran parte lo conoceréis estos libros por las adaptaciones de las películas y están muy bien, son unas obras perfectísimas. Pero personalmente prefiero el libro a la peli porque ya sabemos que esto es muy de snobs, pero la peli veo que resuelve bien problemas del libro. También incluyo una recomendación a la peli aquí, no sé si cuenta también para la contraportada, doble recomendación. Y son grandes obras y odiseas que nos pueden acompañar en la vida. Y yo siempre he dicho que es el equivalente del Quijote en la literatura inglesa. Lo siento, Shakespeare, Tolkien al poder. Y básicamente me refería a eso, a que es una gran odisea, una gran aventura que puede acompañarnos y que puede hacernos, como decía el profesor Miguel Anxo Bastos, los cuentos son los que de verdad nos hacen pensar y nos hacen sentirnos bien y comportarnos de mejor manera, porque en un tiempo en el cual nos centramos tanto en los antihéroes, está de vez en cuando bien ver una historia bonita sobre personajes buenos y sobre la esperanza. Ya tardaba en aparecer por la contraportada El Señor de los Anillos. Yo, a ver, no he leído ninguno de los 3 libros. Vi las películas en su momento, de esto hace ya pues 20 años, una cosa así, más las sacaron un año detrás del otro. Reconozco que me gustaron, lo he dicho en el contraplano en alguna ocasión. Son películas muy bien hechas, películas bonitas, vamos. Pero es que a mí el género fantástico no me gusta mucho. De niño me gustaba poco y ahora me gusta menos que poco. No me atrae especialmente. Cuando era niño mis amigos conocían bien la obra de Tolkien, ¿no? Todavía no habían salido estas películas, obviamente, pero sí andaban. Había El Señor de los Anillos, lo tenías hasta en cómic, ¿no? Pero no me interesaba. No. Hijo, me decían, ¿te regalo el libro de tal? No lo quiero, no me interesa. Las fantasías ni con 10 ni con 15 años me han interesado nunca. Yo tengo mucha adherencia a la realidad y para que algo me cautive no es necesario que sea real, pero sí al menos que sea verosímil. El Señor de los Anillos no es real, obviamente, pero es que tampoco es verosímil. Está lleno de personajes fantásticos, ogros, magos, enanos, elfos y una galería inagotable de monstruitos que Peter Jackson supo poner muy bien en la pantalla. Con el Señor de los Anillos, el libro, quiero decir, había luego un problema añadido. Bueno, es un librito, precisamente. Es un libro muy largo. Bueno, mejor dicho, como bien nos comenta Mario, son 3 libros. En total lo he ido a buscar, porque lo tienen aquí, el pack completo. Bien, es que estamos hablando de 1662 páginas, que es una pasada, en 3 volúmenes. Cada uno de los libros lleva el título de la película correspondiente. El primero es La Comunidad del Anillo, el segundo Las Dos Torres y el tercero El Retorno del Rey. Los que hayáis visto El Señor de los Anillos en cine, quiero decir que seréis la mayoría, porque es una película que se vio muchísimo y que además ya tiene unos cuantos años cierta antigüedad, unos cuantos años a sus espaldas, pues entiendo que conoceréis bien la historia o lo suficiente como para meteros con esto, aunque claro, evidentemente cabe mucho más en un libro de lo que se puede meter en una película, incluso cuando esa película es larga, como fue el caso de la trilogía El Señor de los Anillos de Peter Jackson, que eran 3 películas que te ponías con una y se te iba media tarde a lo tonto. Bueno, con esto me da la impresión que se va mucho más que media tarde. Yo reconozco a Tolkien, la imaginación desbordante que tenía este hombre y la capacidad para enganchar al lector, porque, la versión cinematográfica, esta de Jackson que hablaba antes, según cuentan los expertos, los tolkienólogos, es bastante fiel al material literario original.
Y bueno, como eso sí lo he visto, pues reconozco que me entretuvo. No para verla 2 veces, pero sí viendo la primera y en el cine además, que aquello era todo un espectáculo. La primera se estrenó en el año 2000. Bien, estas cosas hechas por ordenador todavía no eran tan comunes. Hoy ya es que casi cualquier película es espectacular por sí mismo. Son fuegos artificiales que te estallan en los ojos. Todavía en el año 2000 no había tanto. De ahí que Jackson fue de hecho de los pioneros, no el primero, pero sí de los primeros que lo utilizó de manera intensiva, el CGI, ¿no? Los gráficos generados por computadora. Lo que se puede ver en la pantalla, todo eso lo sacó, evidentemente, la mayor parte la sacó de los libros, así que los libros tienen que estar muy bien, con la ventaja añadida cuando lees algo y no lo ves, y es que te creas tú tus propios personajes en la cabeza. Gente que dice, no, yo es que leí el libro y luego vi la película y me decepcionó, porque claro, yo tenía otro personaje hecho en mi cabeza. Me lo había construido o tal paisaje, ¿no? O tal ciudad, las ciudades del Señor de los Anillos, por lo que recuerdo de las películas, eran ciudades muy llamativas. Había una, creo que era Rohan, que era una ciudad, era una colina, ¿no? Magnífica, una ciudad, un pueblecito. Luego otra, esa no me acuerdo del nombre, que era de color blanco, una magnífica, que es la batalla final, creo que tiene lugar allí. Pues lo mismo, esa es la visión que tuvo, bueno, basándose en las descripciones de Tolkien, obviamente, pero la visión que tuvo, pues ese director, Peter Jackson, y todo su equipo. Pero bueno, a los que os guste el universo Tolkien, que entiendo que seréis muchos si no hayáis leído los libros, sospecho que os estáis perdiendo la mejor parte. Así que, como bien dice Mario, dadle una oportunidad a la literatura, porque además en este caso, según estoy viendo, es una oportunidad baratísima. La trilogía en Kindle sale por 16 euros solo, 16,14 exactamente. Kindle, os la bajáis al Kindle y os bajará los 3, uno detrás del otro. Y en la edición de bolsillo sale por 31,21 €. Eso sí, vais a necesitar, y os lo digo ya, como mínimo un mes de lectura para dar cuenta de estos 3 volúmenes y sus 1.600 páginas, 1.662. Bien, pues ahí os lo dejo y con esto ya damos por concluida la entrega de hoy de la contraportada. Por cierto, el libro de la semana, por supuesto, es El Señor de los Anillos, aunque no lo haya leído, pero creo que se lo merece sobradamente. Bien, queridos, pues con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.